una fuerza como esta, que se llama una fuerza Q, que tiene obviamente unas coordenadas, de ubicación de la fuerza, ¿sí? Habrá unas coordenadas de un punto sobre esta acción. Este será un punto de coordenadas, qué sé yo, será X sub Q, ¿no es cierto? Y Y sub Q. X sub Q y Y sub Q, no es X. X sub Q y Y sub Q. Y tuviera un centro de momento, aquí, y este centro de momento es un punto T, ¿sí? Que obviamente tiene sus coordenadas, ¿sí? X sub T, Y sub T. Ok, ese es el dato analítico que tengo, ¿no es cierto? Son datos analíticos. Hay una fuerza que tiene una intensidad Q, ¿sí? Tiene un punto de su recta de acción, ¿sí? Y obviamente tendrá un, un llamémosle un ángulo A, ¿sí? Que ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Es el ángulo que tiene que girar el eje X hasta encontrar la fuerza, ¿no es cierto? Ese es el ángulo, desde una horizontal. Son los datos analíticos. Quiero que me escriban, la ecuación de momento de esta fuerza con respecto al punto T. Vamos, mándalo ahora, se lo voy a pedir ahorita. ¿Está? Ya debería estar, no hay mucho que pensar. ¿Alguien? Yo dejé de compartir.
A ver, me muestran. ¿Quién terminó? Por lo tanto quiere decir que no la estudié. Así de sencillo, digamos. Les he insistido tanto, que estas ecuaciones las tengan muy claras. No puede ser que pasen 5 minutos y ustedes no les creen. ¿Alguien? Voy a empezar a preguntar y voy a empezar a quitar puntos. Así les digo. Y ahí, ingeniero, a ver, muéstrenme, Brian. disculpe, ingeniero, ¿me lo puede mostrar y me lo puede decir la pregunta? Es que lo tengo que ir al baño y no pude escuchar eso. Por favor. Yo les he planteado una ecuación y les he planteado una fuerza, unas coordenadas, una fuerza Q que tiene un punto de su recta acción XQ y es Q. Tiene un ángulo y hay un centro de momento T de coordenada XT y ST. Quiero que me escriban la ecuación de momento analítico respecto a ese punto. Lo hemos visto 20 veces esa ecuación. Se las he explicado 20 veces y les he pedido, ¿no es cierto?, que la sepan así uno más uno. Y no quieren hacer caso ustedes. ¿Qué quieren que haga? Entonces yo voy a empezar a preguntar y a quitar puntos. Iván, Guayata, muéstrame. Y se lo voy a poner en línea. Guayata, 0. Lino, Justiniano, muéstrame. Presente, ingeniero, aquí lo tengo. Me lo muestra. ¿Dónde está Don Lino? Lo muestro la ecuación. Sí, señor. No sé, léamela. La ecuación del momento para estos datos sale a ser Q por seno de AR por XT menos XQ menos Q por coseno de A2 por YT menos YQ. Ok. Muéstreme, Medrano. Gracias. Muéstrame, Medrano. Hola, Medrano. ¿Está en línea? No está en línea, igual que no responda. Yo sigo quitando puntos. Muéstreme, Mora. Reina. No está. No responde. Muéstreme, Paco, Miguel Ángel. No está. No responde. Muéstreme, Quiroga. Kevin. Muéstreme, Rosales Fernando. Así al azar. No está, no responde. Muéstreme, Cebolla. Kevin. Muéstreme, Torres, Italia.
Muéstreme Zambrana, Amara. Muéstreme Campos, Adriana. ¿No están o no responden? Por lo menos digan, no lo tengo. No sé si están o no está revisando. Muéstreme Carl Castro, Diego. No lo tengo, ingeniero. ¿Cómo? No lo tengo. Ya. Muéstreme Gómez, Weimar. Muéstreme Herrera. Mariel. No, Herrera, Mariel, sí. Muéstreme Cruz, William. Muéstreme Barba, Pablo. Bueno, basta por hoy. Volvamos a nuestro libro. Estamos. Entonces, de nuevo, ¿ok? Me está diciendo que no están aquí y no están haciendo lo que les pido, mínimamente. Yo no sé si lo he explicado 10 veces, 20 veces la ecuación de momento. Por lo tanto, eso me dice que cuando sigamos, ¿no es cierto?, no me van a entender. Pero bueno, es problema de ustedes, ya no es problema mío. Yo estoy haciendo lo que puedo y vamos a ver la explicación. El que respondió está muy bien, ha entendido muy bien qué son las coordenadas y a quién se corresponde. Entonces ahora voy a hacer un resumen, ¿sí? De nuevo las ecuaciones. Fíjense, y no es que esté perdiendo tiempo, ¿sí? La metodología es esa para que podamos establecer conceptos bien claras cómo se aplican las ecuaciones ahora. Entonces, cuando vimos la fuerza, dijimos que íbamos a ver sistema de fuerzas concurrentes, no concurrentes y fuerzas paralelas. Pero dijimos que íbamos a ver la reducción, ¿no es cierto? La descomposición y el equilibrio. Entonces ahora les voy a mostrar cómo y por qué son las fórmulas, ¿no es cierto?, de las ecuaciones. Y estamos en los métodos gráficos. Después vamos a ver estamos en método analítico. Después vamos a ver los métodos gráficos, ¿sí? Ese es el cambio de orden que estoy haciendo. Ingeniero, creo que no está compartiendo pantalla. Veamos. Entonces decía que cuando vimos el sistema de fuerza, dijimos sistema de fuerza concurrente, no concurrente y fuerza paralela. Y dijimos que íbamos a ver el problema de la reducción, que es encontrar la resultante, la descomposición y el equilibrio. Entonces vamos a ver el concepto de qué hacemos en cada uno de estos casos con las ecuaciones que hemos aprendido fundamentales de proyección y de momento. Entonces vamos a empezar con las fuerzas concurrentes. ¿En dónde? En la reducción. De nuevo, ¿cuál es el concepto? El concepto de la reducción, ¿no es cierto?, es encontrar la resultante. ¿Mediante qué? Mediante ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones son las ecuaciones fundamentales. Entonces, hemos visto que esas ecuaciones fundamentales pueden ser mediante dos ecuaciones de proyección, porque estoy en fuerzas concurrentes, y en fuerzas concurrentes hay dos incógnitas.
Las dos incógnitas son R y alfa sub R. Por lo tanto, debo plantear dos ecuaciones. La forma de plantear esas dos ecuaciones pueden ser de tres formas diferentes. Dos ecuaciones de proyección o una ecuación de momento y una ecuación de proyección, ¿no es cierto? O dos ecuaciones de momento. Entonces, eso lo vimos acá, ¿no es cierto? En la teoría. ¿Sí? Vemos acá, vamos a destapar esto. Y vimos las ecuaciones y cómo con esas ecuaciones, ¿no es cierto? Vimos claramente cuáles eran las ecuaciones y qué es lo que teníamos que hacer para encontrar las resultantes. Y dijimos, esas dos ecuaciones son estas ecuaciones. ¿Sí? Estas dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Dos ecuaciones de proyección con respecto al par de ejes. ¿Cuál es el concepto? La proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza. 20 veces lo hemos repetido eso, ¿no es cierto? Entonces son estas ecuaciones. Estas ecuaciones las vamos a pegar aquí. Fuerza concurrente. Reducción de fuerzas concurrentes. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones? Son esas dos ecuaciones. No voy a escribir toda la ecuación. No voy a escribir toda la ecuación porque se supone que ya ustedes conocen, ¿no es cierto?, toda la ecuación. R por coseno, alfa sub R, péguensela ustedes, ¿no es cierto? En su cuaderno, en su libro, o donde lo quieran. Pero, porque si no, vamos a ver el tema de nuevo. Entonces aquí está muy claro que al aplicar estas ecuaciones, ¿no es cierto?, todo esto que está aquí en negro, ¿sí?, que es representación de esto, de la sumatoria de las proyecciones, nos va a ser un número, y la incógnita va a ser Rx, y lo mismo la proyección con respecto al eje Y, la incógnita va a ser R. Y tenemos dos ecuaciones, con dos ecuaciones, con dos incógnitas, resolvemos R, resolvemos alfa sub R, y resolvemos el problema. Entonces esto ya vimos cómo se resuelve. ¿Cómo? Aplicando las ecuaciones fundamentales. De la misma manera, ¿no es cierto?, podemos decir que voy a hacer lo siguiente. Fuerzas concurrentes. Le voy a poner acá un título, ¿no es cierto? Dijimos el caso A, ¿no es cierto? Dijimos dos ecuaciones. Voy a abreviar esto de proyección. Así nos queda como un cuadro. ¿Ok? Caso A, fuerzas concurrentes. ¿Sí? Dos ecuaciones de proyección. Y con eso encontramos la resultante. El caso B sería mediante caso B mediante una ecuación de proyección más una ecuación de momento. Listo, así lo vamos a abreviar. A ver si nos queda bien acá. Okay. Una ecuación de proyección más una ecuación de momento. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Vamos a la explicación que hicimos de las ecuaciones. Eso está acá. Y vamos a ver las mediante dos ecuaciones. Una de proyección y una de momento. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Esta ecuación es esta. Vamos a copiar. Y la vamos a pegar aquí. Una ecuación de proyección. R igual a R aquí, la sumatoria de D igual a 1 de los P sub X. Y la otra, el teorema de Varignon. ¿Cuál? La ecuación analítica de momento. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿No
¿no es cierto? Lo que hicimos fue, si las vemos la ecuación, ¿no es cierto? Plantear, ¿no es cierto? Plantear la ecuación de proyección, ya sabemos, con respecto al eje X o al eje Y, ¿no es cierto? Y de la primera ecuación, que es incógnita R por coseno alfa sub R, y llevamos esto a la segunda ecuación, porque aquí se ha planteado nuevamente, enésima vez, la ecuación del momento de la ecuación del teorema de Bayes-Naur. El momento de la resultante es igual, ¿no es cierto?, a R por seno de alfa sub R. Estoy hablando de R, alfa sub R. X sub B menos X sub A, centro del momento. R menos alfa sub R. ¿Por qué? Porque estoy hablando de R. El que respondió bien con la fuerza Q, lo hizo muy bien, ¿no es cierto? Porque si yo me refiero a la fuerza R, acá tiene que estar alfa sub R, ¿no es cierto? Porque esa es la incógnita. Y estos son centro coordenadas, igual a la suma de los momentos de la fuerza. Ya sabemos que es proyección vertical menos, ¿no es cierto?, la P sub I, diferencia coordenada, la P sub I, diferencia coordenada. Y el ángulo es alfa sub I. ¿De quién depende? De la fuerza. Estoy en la fuerza 3, será seno de alfa sub 3. Si estoy en la fuerza 4, será alfa sub 4. De nuevo, esto es lo que quiero que entiendan, ¿no es cierto?, y contesten uno más uno. Si no, vamos a estar. Por lo tanto, esas son mediante dos ecuaciones de una de proyección y una de momento. Y el caso C, perdón, el caso C sería mediante dos ecuaciones de, el caso C, mediante dos ecuaciones de momento. Dos ecuaciones de momento. Se supone que saben de memoria la ecuación de momento. ¿Sí? Dos ecuaciones de momento. Listo. De nuevo, estamos en reducción. ¿Cómo es reducción? Encontrar el resultado. ¿Cómo hacemos? Mediante dos ecuaciones de proyección, que es un caso, y o mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, o mediante dos ecuaciones de momento. ¿Sí? ¿Cuáles son el caso B? El caso C, las dos ecuaciones de momento. Vamos aquí. Y las dos ecuaciones de momento son estas. Con respecto a dos puntos. ¿Sí? Listo. No vamos a desarrollar porque ya la tienen ustedes y ya saben cómo es. Entonces, esto es en fuerzas concurrentes. ¿Para qué? Para reducir un sistema en fuerza, la aplicación, ¿no es cierto?, como dice acá, aplicación de las ecuaciones fundamentales de la teoría de la estructura, que así yo lo he llamado, digamos. Entonces, yo quiero encontrar la resultante. ¿Cómo encuentro en fuerza concurrente? Si son fuerzas concurrentes, ¿no es cierto?, lo que hago es plantear ese tipo de ecuación. Listo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿No hay duda? ¿O no entienden nada? ¿Son las mismas fórmulas para el sistema de fuerzas no concurrentes o varía? Vamos a ver, estamos en fuerza concurrente. Ahora vamos a ver fuerza no concurrente, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer ahora fuerzas no concurrentes. Yo
vamos a ver qué sucedió en fuerzas no concurrentes. Si vamos nuevamente a lo que vimos, ¿no es cierto? Vamos a ir, voy a salir de aquí, sistema de fuerza, reducción mediante analítica, no, fuerzas no concurrentes. Entonces, en fuerzas concurrentes, la reducción para encontrar la resultante de un sistema de fuerza no concurrente, habíamos visto que habían ya 3 incógnitas. ¿Por qué habían 3 incógnitas? En el caso de concurrente, la fuerza resultante pasaba su punto de concurrencia, el punto de concurrencia de la fuerza. Sin embargo, si es un sistema de fuerzas no concurrentes, no sabemos dónde pasa la resultante, por lo tanto se agrega una incógnita más. ¿Cuál incógnita más se agrega? ¿No es cierto? Un punto de su recta acción. Por lo tanto, tenemos 3 ecuaciones, tenemos que plantear, no sé, tenemos 3 incógnitas, tenemos que plantear 3 ecuaciones. Pero aquí hay un detalle, veamos. De nuevo, mediante 2 ecuaciones de progresión y una ecuación de momento. ¿Sí? Entonces, veamos. Método analítico, dijimos, solo hay que plantear 3 ecuaciones. En este caso, ¿no es cierto? El caso A, mediante una ecuación de progresión, otra ecuación de progresión y una ecuación de momento con respecto a un punto B. Entonces, las ecuaciones que hay que plantear, ¿no es cierto?, son estas. Vamos a ponerlas a nuestra. Entonces, en un caso, ¿cierto? El caso A lo vamos a llamar también. Es el caso A, mediante 3 ecuaciones. Una de proyección, pero 2 de proyección y una de momento. Listo. Entonces, este es el caso A, mediante 2 ecuaciones de proyección más una ecuación de momento. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ecuaciones? De nuevo, miremoslas. 2 ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Estamos aquí. Estas son las ecuaciones, ya las conocemos. R por coseno alfa sub R, esta es una ecuación de proyección, con lo cual encontramos Rx. Con lo cual encontramos la segunda ecuación, Ry. Y sucede que en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? Hay, obviamente está R, pero también está alfa sub R. Por lo tanto, si yo tengo R, necesito la intensidad, necesito el ángulo, ¿sí? Y aquí hay un punto de la recta de acción que es X sub R y Y sub R. Por lo tanto, decíamos que había en realidad 4 incógnitas. ¿Y aquí qué se hacía? ¿No es cierto? Con estas 2 primeras ya encontrábamos R, ¿no es cierto? R igual a la raíz cuadrada, etc. Y encontrábamos además alfa sub R. Lo que nos falta es encontrar X sub R y Y sub R. Entonces decíamos y demostramos que como un punto de la recta de acción puede ser cualquiera de sus rectas de acción, cualquier punto, fijábamos uno de ellos, X sub R, y después al fijar uno de ellos, cualquier X sub R que yo fije, ¿no es cierto?, voy a encontrar Y sub R. Entonces me quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Listo. Y de esa manera, con este sistema, lo que hacíamos es decir, yo quiero encontrar un punto de la recta de acción de la resultante. Cualquier punto, puede ser cualquier X sub R me es válido, porque después voy a encontrar su respectivo Y sub R en las ecuaciones. Por lo tanto, voy a resolver el problema de tener R, alfa sub R y X sub R y Y sub R. ¿Sí?
Por lo tanto, con esa salvedad, yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, mediante estas tres ecuaciones, la resultante. ¿Por qué la resultante? Porque no nos olvidemos que estamos reduciendo un sistema de fuerza concurrente. ¿De acuerdo? Estamos reduciendo un sistema concurrente. Estamos encontrando la resultante. Por lo tanto, es de la misma manera, otra forma, ¿no es cierto? El caso B es mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección.